un poco lo que yo voy a hacer es un resumen breve de la evidencia en cuanto al uso de esta técnica en varias cuestiones, sin entrar en detalle, porque luego las vamos a ir desmenuzando algunas de ellas, y evidentemente siendo consciente que hay una serie de cuestiones que están todavía por contestar y por resolver. Bueno, está claro que todos sabéis muy bien que el estudio de la permeabilidad tubárica, pues tradicionalmente se ha hecho con la histerosalpingografía radiológica o con la cromoperturbación tubárica en el famoso test de azul de metileno, prueba de Hinselmann en la laparoscopia. Pero el uso de contrastes ecográficos para la valoración de la permeabilidad tubárica no es para nada nuevo. Esto se empezó a realizar muchos años atrás, en los años 80, ya había quien decía que mediante ultrasonidos podíamos estudiar la permeabilidad tubárica. Normalmente en aquellos entonces, en aquellos tiempos se hacía mediante suero salino, solamente suero salino o mezclándolo con aire, con burbujas. A principios de los 90 aparece el contrastes ecográficos ya propiamente dichos, aparece el EcoVist, un poquito más tarde el Sonoview. Estos no se aprueban para uso en el ámbito de la ginecología aquí en España, y de hecho el EcoVist pues desaparece del mercado un tiempo después. Y finalmente, pues a principios de la década del 2000 ya surge el ExemFoam, que es el que ha presentado el doctor Emmanuel hoy día. ¿Cómo se ven las imágenes? Nosotros, yo en la clínica llevo haciendo el test de permeabilidad tubárica con ultrasonido desde el año 96-97 aproximadamente, ¿vale? Y lo hacíamos así, con gel, con un poquito de suero, y vamos a tratar de ver si se veía el remolino, ¿vale? Que en este caso era un caso en el que no hay una permeabilidad tubárica, y cuando lo veíamos usamos el Doppler porque podíamos ver la trompa con algo más de facilidad. Pero luego daré un dato que es interesante. Se introduce el Sonoview, como veis aquí, que es una técnica que, insisto, el contraste no está aprobado para uso clínico en ginecología en España. Se utiliza mucho en el análisis de la vascularización miocárdica, por ejemplo, o para estudios de lesiones hepáticas, por ejemplo. Es algo parecido al EXEM, pero con una diferencia enorme, y es que el EXEM ha sido testado en cuanto a la embriotoxicidad que el Sonoview no, y luego el hecho de que sí que se haya aprobado. Bueno, los trabajos del doctor Exalto ya los ha comentado él mismo, por lo tanto a partir de aquí, a principios de la década del 2000 es cuando se introduce la técnica. Ya vais a ver hoy muchos vídeos de este tema. Nosotros al principio utilizamos la Foley por aquello de fijar el globo contra el orificio cervical interno, que permitiera incrementar la presión intrauterina y facilitar el paso del ultrasonido, del contraste, como veis ahí, perfectamente toda la trompa hasta la zona del ovario, y el famoso flashing que llaman en inglés, de la salida del contraste a través de las fimbrias, ¿no? Y ahí tendríamos la otra trompa. O sea que claramente es una técnica que yo, cuando la empecé a utilizar en el año 2015, cuando me la presentan por primera vez, de hecho la persona que me habla por primera vez de esta técnica está aquí hoy día, vino a rotar conmigo en septiembre del 14, una cosa así, me parece, ¿no, Susana? Por ahí fue, cuando tú estuviste allí, me comentó esto y, uy, pues esto yo no lo he probado nunca. Me informé, busqué el comercial en aquel entonces y conseguí unos test de prueba, hice unas 10-12 pacientes y dije, se acabó, no, dejo completamente el suero con aire y me voy a pasar a esto directamente. Vamos a abordar todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, precisión diagnóstica, reproducibilidad. Una cuestión que está por conocer es la curva de aprendizaje con precisión, la tolerabilidad, efecto secundario, efecto terapéutico, y algo en lo que también está trabajándose ahora vamos, va a haber datos, o hay ya datos en este sentido, que es sobre el coste-eficiencia, y que se presentarán. Bueno, desde el punto de vista de lo que es la comparación con la histerosalpingografía para lo que es el estudio de la obstrucción tubárica,
pues es que hay hasta estudios randomizados que demuestran que el HIFOSI es absolutamente equivalente a la histerosalpingografía para esta finalidad, para el diagnóstico de la obstrucción tubárica. Entonces ya tenemos evidencia de randomizados, es decir, no son estudios que comparen un grupo de mujeres estudiadas de una manera con otro grupo de mujeres estudiadas de otra manera, sino estudios randomizados que claramente nos indican que ambas técnicas son absolutamente equivalentes en términos de precisión diagnóstica. Y de esto también se hablará a lo largo del día de hoy con el paper de la doctora Ramos, que ella se encargará de explicar. En cuanto a la comparación, hemos dicho, comparación de HIFOSI con histerosalpingografía radiológica, pero también se ha estudiado la comparación del HIFOSI, del FOAM, de la espuma, con otros contrastes clásicos de HICOSI. El FOAM no deja de ser una manera de... no deja de ser un contraste, no deja de ser un HICOSI, ¿ok? Pero se ha comparado específicamente el FOAM contra suero salino. Y en este estudio de Lim, de Sirin Lim, ella demuestra que el HIFOSI es superior a la hora de detectar la permeabilidad tubárica al suero salino. Por lo tanto, a la hora de tener que elegir un contraste, ya vamos viendo cómo el HIFOSI puede ser superior a esta técnica, al suero salino. Grazia Piccioni en Italia encuentra lo mismo. Es decir, si tenemos que elegir entre suero salino con aire como contraste y FOAM como contraste, claramente el FOAM va a superar al suero salino. Por lo tanto, ya vamos dándonos cuenta de por dónde tenemos que ir. Este es el estudio en el que yo tomé la decisión de decir, se acabó, no hago más suero salino y paso a hacer HIFOSI de manera sistemática. ¿Por qué? Porque lo que vimos en una serie de pacientes es los datos que veis en esa tabla, ¿no? Prevalencia de la obstrucción en pacientes con esterilidad primaria o secundaria, prevalencia de la obstrucción en un grupo de mujeres y en otro grupo de mujeres. Era un grupo de mujeres se hizo HIFOSI convencional, bueno, el HIFOSI mejor dicho, y en el otro se hizo el HICOSI con suero salino, que es como lo hacíamos nosotros, como antes lo he explicado. Y mismo, como la capacidad que tenemos con una técnica u otra de ver la porción intramural de la trompa. Igual, la porción intramural la vamos a ver igual de bien usando el suero salino o usando el HIFOSI. Pero ver la porción ampular, ya fijaros la diferencia, 28% contra 94%. Y ver la salida por las trompas, 5% con el suero salino, 88% con el HIFOSI. Por lo tanto, yo mismo me demostré que teníamos que cambiar el chip en la clínica y dejar de hacer HICOSI con suero salino, que llevábamos haciendo desde el año 96-97, como digo, y pasar al HIFOSI. Y sobre todo porque también pudimos observar, varios examinadores que hicieron la técnica, que el grado de confianza del examinador cuando dice esto está obstruido es superior cuando usamos el HIFOSI que cuando usábamos el suero salino, ¿vale? Este estudio se hizo, se presentó en el Congreso de Bilbao del año 2015 o de Oviedo, ya no me acuerdo si fue en Bilbao o en Oviedo, y fue el cambio de chip en este sentido. Pero nosotros no hemos sido los únicos que han visto esto, sino que hay otros autores como Arthur Dudbin que también comparan suero salino como HICOSI contra el HIFOSI con 2D, con 3D, para llegar a la conclusión de que el HIFOSI es superior al HICOSI con suero salino. Llega a la misma conclusión a la que llegamos nosotros, con una N de pacientes superior a la nuestra, 200 y pico, nosotros ya habíamos hecho 20 y pico, 30 y pico pacientes, ¿vale? Ellos lo evalúan en 200 y pico. También es cierto que aquí hacen dos test distintos, en el sentido que hacen la misma prueba a las mismas pacientes, pero examinadores diferentes, ambos expertos en este tipo de técnica. Y la pregunta que también trata de responder si el 2D o el 3D
es mejor, necesitamos el 3D en definitiva, llega a la conclusión de que no es estrictamente necesario el utilizar el 3D. Con 3D puedes hacer una reconstrucción, o con el 4D en tiempo real o cuasi tiempo real puedes hacer una reconstrucción, puedes obtener imágenes muy espectaculares, muy bonitas, pero para un diagnóstico clínico de si hay obstrucción o no hay obstrucción, realmente el 3D no te es indispensable, ni muchísimo, ¿vale? Bueno, y ya lo más reciente publicado es este 2021, un meta-análisis que específico de HIFOSI, ¿vale? 5 o 6 estudios publicados en la literatura para determinar que la sensibilidad del HIFOSI para detectar la obstrucción tubárica, utilizando la laparoscopia como gold estándar o estándar de referencia contra el que comparar el método diagnóstico, es del 100%, con una especificidad del 88%, es decir, hay un 12% de falsos positivos en el diagnóstico de la obstrucción. Por lo tanto, ya vamos adquiriendo, es verdad que son 5 estudios nada más, de momento, pero ahí están. Y lo más reciente publicado, que me parece interesante en cuanto a la técnica, para compararla con la histerosalpingografía radiológica, es este randomizado que acaba de salir, que lo que pretende es ver si realmente el HIFOSI es un test no inferior, al menos no inferior a la histerosalpingografía convencional. Y la conclusión de este metaanálisis es que ambas técnicas producen los mismos resultados en términos de rendimiento diagnóstico, con un dato a favor del HIFOSI claramente relevante, que es mucho mejor tolerada, ¿no? De lo cual, como digo, también hablaremos. Este metaanálisis nuestro, que incluye estudios de HIFOSI y de HICOSI, viene a confirmar lo que Ludwig dijo respecto a lo que acabo de decir de la 2D y de la 3D. ¿Es necesario la 3D? No necesitamos la 3D. Vamos a obtener, como digo, imágenes mucho más espectaculares, pero para el diagnóstico clínico la 2D funciona igual de bien que la 3D. Y una cuestión que es importante es la reproducibilidad del método, la reproducibilidad entre distintos observadores a la hora de definir o de decir si en esta paciente en concreto, al hacer la prueba, hay obstrucción tubárica o no hay obstrucción tubárica. Esto también lo ha estudiado el grupo de Arthur Ludwig en Lublin, en Polonia, y ellos observan que, fijaros los porcentajes de concordancia, observed agreement, entre los dos examinadores utilizando los diferentes métodos, y el porcentaje de concordancia más alto se consigue con el HIFOSI con 2D o el HIFOSI con 2D o 3D, perdón, usando el Doppler, donde vemos que la concordancia ronda el 90%. Al final de la tabla se ve claramente, ¿no? Y si comprobamos la reproducibilidad de un vídeo frente a la interpretación en tiempo real, es decir, un examinador interpreta el vídeo capturado por un observador y lo comparamos con la impresión de ese otro observador cuando hizo la ecografía en tiempo real, la concordancia es muy alta. Esto es muy importante, en mi opinión, es un dato muy relevante de cara a la formación, porque en ecografía tenemos que formar la mano y tenemos que formar el ojo. Uno aprende a identificar una cosa cuando la ve muchas veces. Por mucho que sepa mover la sonda, si no sabe ver lo que tiene que ver, pues estamos cojos, ¿vale? Y esto es un dato muy interesante. De hecho, nosotros, esto lo publicamos también, fijaros, ahí hay 8 residentes o 9 residentes que vinieron a formarse conmigo, 30 vídeos, esto eran vídeos, ahí lo dice el paper. Entonces yo les hice un entrenamiento muy breve de la interpretación del vídeo, de la imagen, y con algunos casos de tiempo real, y luego les puse 30 vídeos y observamos la concordancia entre ellos, entonces R3, R4 de ginecología obstetricia, y con ellos comprobamos cuál era el nivel de concordancia en esos 30 vídeos con la interpretación que yo había hecho en el examen en tiempo real. Y fijaros que los grados de concordancia donde pone POA, Trainee A, Trainee H, es de 87, 93, 87, 87, 87, 87, 84, 95. Es decir, que un residente va a aprender a interpretar correctamente un vídeo de permeabilidad o no permeabilidad
de la trompa con Hyphosi en nada, con 30 pacientes. La curva de aprendizaje no está formalmente hecha, porque no hay ningún estudio, eso es un estudio que tenemos que hacer, no hay ningún estudio que haya hecho un estudio de curva, de learning curve específico, eso requiere una metodología estadística concreta, ¿okay? Eso no se ha hecho, que yo sepa por lo menos, pero desde luego lo que es la reproducibilidad de la interpretación es muy buena. Eso me hace pensar que la curva de aprendizaje que se requiere para esta técnica es corta. Es una curva de aprendizaje corta. Y bueno, y esto es en cuanto a la tolerancia. Este randomizado que he mostrado antes ya nos demuestra que el Hyphosi es mucho mejor tolerado que la histosalpingografía. De eso vamos a abundar y vamos a aportar la propia experiencia del grupo, lo hará luego Virginia. Y estamos a la espera bueno, estamos a la espera, no, esto también se va a presentar hoy, por lo tanto no voy a entrar en ello, esto se acaba de publicar, no voy a entrar en ello, esto también se va a presentar hoy, son estudios del grupo, por lo tanto tampoco voy a entrar en ello para no pisarnos para nada. Y fijaros este metaanálisis que publicamos el año pasado. En este metaanálisis lo que quisimos ver es si a la hora de hacer un Hycosi, incluyendo el Hyphosi como una técnica de Hycosi, el tipo de contraste que utilicemos, que son suero con aire, Ecovist, Sonoview o Exem, es mejor tolerar uno que otro. Si la tolerabilidad de distintos contrastes ecográficos es la misma o no. Y evidentemente en ese momento, fijaros, artículos adecuados, válidos para el análisis cualitativo y cuantitativo en el contexto de lo que es un metaanálisis. No todos los estudios valen para un metaanálisis, tienes que eliminar, este estudio no vale porque es de muy pobre calidad, este otro no me da este dato, lo tengo que eliminar. Es decir, cuando te quedas con aquellos estudios que sí que son de calidad adecuada y que te dan la información que necesitas en lo que pretendes metaanalizar. Fijaros, suero salino, 2.000 pacientes, 8 estudios, Ecovist, 600 pacientes, 3 estudios, Sonoview, 2.000 pacientes, 4 estudios y unas 1.200 pacientes con el Exem, 3 estudios. Fijaros el dato de la última columna, dolor severo, severe pain, última columna, 8, 13, 6%. El Exem-Foam es el que produce menos casos de dolor severo. Eso quiere decir que el Exem-Foam comparado con otros tipos de contraste ecográfico de estudio de permeabilidad tubárica sería el óptimo a utilizar porque va a ser el mejor tolerado en términos de dolor severo. En términos de dolor en general no hay diferencias, que es lo que marca la gráfica de la izquierda, ¿vale? O de vuestra derecha. Pero en la tabla se ve como la probabilidad de producir un caso de dolor severo es inferior, significativamente inferior, utilizando el Exem que utilizando cualquier otro de los contrastes que se empleen. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que vendría a decir esta tabla. Y bueno, simplemente decir que en cuanto a efectos secundarios, pues efectos secundarios solamente hay un caso descrito que no sabemos, no podríamos decir a ciencia cierta si tiene relación o no, de un caso de una vasculitis durante un fenómeno de intravasación, de eso hablaremos también, de intravasación venosa del contraste a nivel del miometrio. Esto está descrito en la literatura, se ha estudiado qué factores pueden influir en ese fenómeno de intravasación. Lo que no tenemos ningún dato en la literatura es que ese fenómeno de intravasación genere un problema clínico. ¿Vale? Lo vemos, yo creo que Virginia luego va a mostrar imágenes cómo se ve, realmente es un fenómeno muy llamativo, yo lo he visto solamente 2 o 3 veces en mis pacientes, ninguna ha tenido ningún problema posterior a observar ese fenómeno durante la prueba y nada más. De esto también se va a abordar, que es el potencial valor terapéutico del uso del Exem-Foam en pacientes con esterilidad. No voy a entrar en detalle, está descrito en la literatura que un porcentaje de mujeres se van a quedar embarazadas espontáneamente tras someterse a un Hyphosi, ¿vale? Y yo creo que esto ya es la última diapositiva.
pues este estudio de coste-eficiencia, está presentado el protocolo. Este estudio lo único que hace es presentar el protocolo del estudio que se va a hacer, pero no se presenta ningún dato del estudio. Nosotros vamos a hacer un randomizado para ver qué es más coste eficiente, empezar el estudio de esterilidad con un HIFOSI o con una histerosalpingografía radiológica, y veremos a ver qué resultado obtenemos, ¿no? Y estos lo han diseñado, presentan el diseño del estudio. Eso, claro, lógicamente da pie a que la gente lo pueda criticar, incluso antes de que arranque el estudio, ¿de acuerdo? Eso es muy ventajoso para los diseñadores del estudio, aunque te puede generar algún problema, porque si te hacen ver errores que has cometido y te puede permitir modificar y corregir el diseño del estudio para luego no tener que dar la cara del error que has cometido, vamos a decir, lo corrijo antes de que lo tenga. El problema es cuando ya tienes muchas pacientes metidas y te dicen, oye, fulanito, ¿te has dado cuenta que esto no...? Ahí va, ¿y ahora qué hago con estas 300 que ya tengo? ¿Vale? Así que nada más, yo acabo aquí, debatamos, discutamos y concluyamos.